Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 40. Charlas tiernas y discusiones delicadas. Harry se sentó solo, observando en silencio, más atrás en el teatro vacío. A veces apartaba la mirada de Natalia, pero la mayor parte del tiempo la tenía fija en ella. La observaba practicar su rutina, una y otra vez. Era fascinante y lo encontraba extrañamente relajante. La Croix lo había ayudado a entrar. Harry trabajaba en un estudio privado en Francia. Ella sabía que quería visitar a Natalia y le ayudó a conseguir un traslador. Se trataba de una productora privada que realizaba producciones a pequeña escala para la élite mágica. A menudo colaboraban con el estudio de la Croix. La propia Madame Lacroix había comentado que se trataba de una colaboración. Necesitaban personal adicional para una producción, y la Croix envió a Natalia, comentándole a Harry que esta oportunidad sería una experiencia invaluable para su carrera, ya que, con solo 15 años, tener la oportunidad de bailar con una compañía de ballet profesional era algo inaudito. Había sido una conversación interesante, como solían serlo tantas con ella. Ahora se conformaba con observar la práctica. A estas alturas de la mañana, parecían estar haciendo más ejercicio y entrenamiento técnico que cualquier otra cosa. Muchos movimientos repetitivos, y Harry vio a una de las mujeres mayores ayudándola, tomándose unos minutos para mostrarle algo sobre un movimiento y conversándolo con ella. Natalia había estado completamente concentrada. Había reconocido su presencia al entrar, con un breve saludo y una leve sonrisa, pero no lo había mirado ni una sola vez. Esto no le había molestado en absoluto. Era algo a lo que se veía acostumbrándose. No es que se pasara día tras día viendo ensayos de ballet, pero tener algo que ver mientras reflexionaba le resultaba atractivo. Había una gracia y una belleza espontáneas en el trabajo. Sus movimientos fluidos y su dedicación eran tan relajantes como impresionantes de contemplar. Observó cómo Natalia realizaba un juego de pies más complejo, con los tobillos girando rápidamente y los pies pasando de estar planos a tocar solo los dedos del pie. Mantuvo la mirada fija en ella mientras recordaba el final del día en casa de los Delacour. Su equipo de asesores se estaba consolidando bastante bien. Cada uno tenía algo que aportar. Horace se centraba principalmente en el mundo político y en usar sus numerosos contactos para ayudar en lo que podía. Kyrus también tenía contactos más orientados a los negocios en el Wizengamot, y él y Patrice habían elaborado algunos planes para la guerra, en el ámbito empresarial. Según entendía, buscaban obtener una especie de monopolio sobre los ingredientes para pociones. La familia Malfoy poseía algunos y serían el objetivo. Parte de la razón por la que querían retrasar el asesinato de Malfoy, aunque no se lo habían dicho con antelación, era que las familias Nott y Parkinson poseían algunas propiedades menores que estaban adquiriendo para las familias Black y Greengrass, antes de intentar arrebatarles el resto a los Malfoy. Esto no les daría un monopolio real, ni siquiera combinando los negocios de todas sus facciones, pero eliminaría el control de los partidarios de Voldemort sobre cualquiera de ellas y, potencialmente, los prepararía para negarle al bando contrario el acceso fácil a los ingredientes para pociones, a precio de mayorista, o incluso en negro. Habían hablado de que preparar pociones medicinales era fundamental para mantener sus acciones terroristas alejadas del ministerio. Los mortífagos no podían ir a San Mungo a curarse, y tendrían que depender de sanadores que no traicionarían su confianza y de suministros que podían conseguir sin que los aurores pudieran rastrearlos. Era una casualidad que el bando de Dumbledore tuviera Hogwarts, un colegio que podía comprar grandes cantidades de pociones o suministros sin que nadie les hiciera preguntas. Los hombres habían explicado que si Patrice lograba hazañas similares en Francia, obtendrían un mayor control y podrían asociarse para aumentar la eficiencia y la eficacia de sus negocios. Con un mayor control del mercado, tendrían negocios rentables que generarían capital, independientemente de si estallara otra guerra. Si la familia Pavlov participaba, podrían controlar una importante cuota de mercado en una zona mucho mayor, impidiendo incluso el contrabando de ingredientes para pociones desde el extranjero. Lo único que Harry sabía con certeza era que las compras no eran sencillas. Existían leyes para evitar la formación de monopolios, tanto en el ministerio como en la IGU, y se trataba de una industria muy regulada. El trabajo preliminar del plan fue inmenso y se gestionaba completamente fuera de él. Como regente Black y jefe de la casa Potter, tendría la aprobación final, pero ese era un trámite meramente formal en ese momento, si lograban que todo funcionara. Esas conversaciones eran tediosas y los detalles se difuminaban mientras los debatían y discutían de nuevo. Su mente divagaba y sus pensamientos lo llevaron de vuelta a la cena. Kyrus se había excusado,
pues ya tenía planes para la noche, mientras que Horace se había quedado. Todavía no podía creer que Gabrielle exigiera sentarse en cucles, en lugar de en una silla, durante la cena. Bueno, eso no era del todo increíble. Era Apolline accediendo a que su hija menor pudiera sentarse en su dragón, siempre que la hiciera del tamaño adecuado y se asegurara de que Cuddles se portara bien. Eso había garantizado que Harry se sentara al lado de la adorable niña, que amaba a su dragón más de lo humanamente posible, y tuvo una cena encantadora sentado frente a Patrice y Horace, quienes estaban sentados frente a él y Gabrielle, mientras que Apolline se había sentado al final de la mesa, posicionada para posiblemente controlar y entretener a su hija. No es que lo hubiera necesitado, ya que se había desmayado, debido al agotamiento, poco después de la cena. Había sido una comida agradable, con una conversación amena, y la única parte que había estado ansiosa era preguntarse a dónde habrían ido Fleur y Daphne. Apolline le había dicho que Daphne había regresado a Hogwarts antes de la cena, y Fleur se había tomado el tiempo de visitar a su abuela y a sus amigos que no habían ido a Hogwarts. Era algo que aún le rondaba la cabeza. ¿Cuál había sido el propósito de la visita de Daphne? ¿Estaba Quirrell al tanto? La atención de Harry volvió al escenario. La sesión de entrenamiento había terminado, y vio que Natalia se había bajado del escenario y se dirigía hacia él. «Harry», exclamó, y de hecho saltó a sus brazos. Se envolvió en él, mientras los brazos de Harry subían para sujetarla, con su pecho apretado contra el suyo y su peso soportado por Harry. Él la sostenía y ella lo miraba con una mirada cálida. «¿Cuánto tiempo? Te he extrañado». Lo abrazó justo después de decirlo y presionó sus labios contra su mejilla. «Natalia», murmuró Harry, «yo también te he echado de menos». Le devolvió el apretón con cariño. Se abrazaron, Harry aguantando su peso, unos segundos más antes de que Harry volviera a plantarle los pies en el suelo con gracia. «¿Te divertiste y aprendiste algo esta mañana?» Harry no sabía muy bien qué preguntar. La Croix había dicho que estaban en un calentamiento, pero también lo había llamado clase, así que no lo sabía con certeza. «Sí», exclamó con entusiasmo, «cada día aprendo muchísimo». Sus ojos brillaban de alegría y su sonrisa era tan contagiosa que se dibujó en su rostro. «Es increíble, es todo lo que siempre he deseado. Mis sueños se están haciendo realidad». Se abalanzó sobre él y lo besó profundamente. «Todo es gracias a ti, Harry», le dijo sin aliento, abrazándolo con fuerza, sin que se diera cuenta de que lo soltaría pronto. «Gracias, Harry. De verdad, gracias», le susurró al oído. Después de un minuto, la soltó y se separaron por segunda vez, pero esta vez se sentó en el respaldo del asiento, justo al lado de donde había estado Harry. Natalia le hizo un gesto para que volviera a sentarse y él lo hizo, sin importarle sentarse frente a ella para poder verla. «¿Y qué acabas de terminar? ¿Aún no has terminado por hoy?», preguntó rápidamente, con la última parte en duda. Era demasiado temprano para dar por terminado el día. «No», se rió, «eso fue solo la clase de la mañana. Repasamos la técnica, pero en realidad es más bien un calentamiento ligero para prepararnos para el ensayo. Tenemos media hora libre de vez en cuando y, aparte de pequeños descansos, bailamos hasta bien entrada la tarde, normalmente a las 5, 6 o 7. ¿5 días a la semana?» Ella negó con la cabeza. «No, el 6», dijo emocionada. «Espero recibir tutoría adicional el 7º también», estaba eufórica, rebosante de energía. «Oh, ¿tendrás tiempo libre?», preguntó, sin decir nada. «¿Tiempo libre para estar con él?». «Sí. Las bailarinas muggles tienen más tiempo para mantener su cuerpo sano, pero para nosotras son unas pociones, si es necesario, y estoy libre. O sea, en esta etapa temprana de mi carrera, necesito dedicar todas las horas extra para fortalecer mi cuerpo y mejorar mi técnica tanto como pueda», asintió Harry. Eso tenía sentido, pero lo dejó con una sensación de vacío al escuchar sus palabras. Acababa de cambiar a Fleur por una chica que ni siquiera se molestaba en dedicarle tiempo. Sabía que era una decisión política, pero aún así fue un golpe en el estómago. «No te preocupes, Harry. No estaré libre todas las noches después del baile, pero a las 7 no es demasiado tarde», dijo ella, impulsándose con la pelvis, desde el respaldo del asiento, acortando la distancia entre ellos. «Además, quizá quieras que me quede a dormir alguna vez», le dijo con tono sensual. Harry sonrió cuando ella se acercó más y se sentó de lado. Natalia le dio varios besos suaves en los labios y luego se recostó, con el rostro más serio. Papá estaba realmente impresionado. Demonios, toda mi familia lo estaba. Toda mi familia proponía ideas, pero nadie podía comprender cómo se lograba. Si tenían alguna duda sobre ti, ya se han ido.
Harry no mostró nada positivo, ni un asentimiento, ni palabras de acuerdo. Pensó que si ya había preparado sus hechizos de privacidad habituales, no podía permitir que lo oyeran. Respiró aliviado al recordar que ya los había preparado. Se concentró en la sensación de la magia a su alrededor y se aseguró de que sus hechizos de privacidad estuvieran en su lugar. El día que salió en los periódicos, lo supieron. ¿Quién sino Harry Potter podría lograr un milagro así? Sé que mi familia movió sus influencias, intentaron averiguar si alguien tenía una pista fiable. Cuando descubrieron que no la había, bueno, mi padre lo puso en marcha ese mismo día. Natalia señaló el teatro donde estaban. ¿Te costó mucho?, preguntó Harry, sinceramente curioso. Natalia se encogió de hombros. No conozco los detalles, pero apostaría a que recibirás ayuda financiera continua y la posibilidad de que asistas a las funciones, le dijo con una sonrisa enorme. ¿Oh, crees que iré?, preguntó Harry en tono burlón. Lo hago, dijo ella, mirándolo a los ojos y con total sinceridad. Harry no respondió con palabras, inclinó la barbilla y se inclinó hacia adelante, capturando sus labios y usando su mano libre para rodearla y atraer la parte superior de su cuerpo hacia ella. No me lo perdería, dijo justo después de romper el beso. Ella usó su mano izquierda para agarrar la derecha de él, la que se había deslizado alrededor de la parte superior de su cuerpo y juntó sus manos, con la barbilla baja y los ojos fijos en sus manos unidas. Tengo mucho que agradecerte. Sin ti, mi familia no habría logrado esto. Quizás no lo sepas, pero trabajar con profesionales a mi edad, es algo muy importante. Debería tener al menos 17 años y haberme graduado antes de que esto sucediera. Sus palabras eran suaves y la mirada baja mientras tímidamente continuaba explicándole esto. No debería estar aquí. Lo sé. No estoy del todo preparada para esto, dada la calidad de los demás. Estoy bien, muy bien incluso para mi edad, pero aún no estoy del todo preparada. Harry volvió su atención a la mano que sostenía la suya, sus dedos sostenían los de él mientras su pulgar trabajaba arriba y abajo en el dorso de su mano, más de una manera agitada y nerviosa que cualquier otra cosa. Esto va a ayudar a mi carrera, más de lo que te imaginas, más de lo que yo podría, de verdad, murmuró para sí misma la última parte. Eso es, siempre y cuando me esfuerce. Y te prometo, Harry, que no lo arruinaré. Aprenderé mi parte, por pequeña que sea, y bailaré a la perfección. Había pasión y determinación en su declaración. Harry la creyó y, por lo que había visto esa mañana, no tenía nada que dudar. Estoy seguro de que estarás genial, le dijo con voz suave, tomando su mano izquierda y llevándola a su mejilla, agarrando su rostro y pasando delicadamente su pulgar por su mejilla, de un lado a otro. Gracias, Harry, levantó la barbilla y lo miró a los ojos verdes mientras le acariciaba la mejilla en agradecimiento por su constante cariño. Todo esto es posible gracias a ti, lo besó de nuevo en la mejilla, dejando que sus labios se quedaran allí. Ella soltó su mejilla y se inclinó hacia él, acurrucándose contra él y ambos disfrutaron del calor del otro. Estos eran los momentos que a Harry le gustaban, Natalia, cuando la política no asomaba su fea cara, simplemente hacía que las cosas parecieran sencillas y naturales. Se gustaban. Se demostraban su cariño, y era solo para ellos. Sí, habían presumido, asistiendo juntos a 2 bailes, pero él no veía a Natalia así. No era solo una bailarina guapa que además era guapísima. Era apasionada, diligente, trabajadora y tenía el carácter para perseverar en circunstancias difíciles. Cuando su familia la ridiculizó por dedicarse al ballet, ella agachó la cabeza y soportó las críticas. Cuando se ganó la reputación de ser la oveja negra, por desafiar a su familia para perseguir su amor por la danza, no dejó que eso la detuviera. En muchos sentidos, envidiaba su fuerza y determinación. Era algo que intentaba emular. Al principio de su estancia en Hogwarts, había cedido a la presión. Se había convertido en quien todos creían que debía ser. Escuchó y se convirtió en el Gryffindor perfecto. Harry no se arrepentía de sus actos. No creía haberse convertido en alguien distorsionado. Más bien, se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido una meta en mente como Natalia al entrar en Hogwarts. ¿Habría sentido la misma pasión por algo como la que sentía Natalia por el ballet si hubiera crecido en familia? ¿Le habría gustado tanto el Quidditch como a Krum si su padre lo hubiera jugado con él desde que aprendió a caminar? A Harry le gustaría pensar que sí, pero muy pocos, a esta edad, lo consiguieron. Era algo que muy pocos encontraban, o, quizás, muy pocos estaban dispuestos a perseguirlo sin descanso, en detrimento de aspectos como su vida social y su excelencia académica. Harry, tengo que volver ya. Es un descanso corto y necesito comer algo y mantenerme ágil. Además, papá acaba de llegar.
Natalia señaló la puerta que se había abierto detrás y a la derecha de Harry. Antes de dejarte, ¿podemos quedar esta noche? ¿Puedo, tal vez, quedarme a dormir? Me gustó la última vez. Natalia agachó la barbilla al preguntar lo último y rompió el contacto visual, pero aún no se había levantado. Claro, me encantaría, sus ojos se iluminaron y una sonrisa se dibujó en su rostro. Solo escríbeme, añadió Harry. Lo haré, respondió ella, y luego le dio un rápido beso en los labios. Inmediatamente después, se levantó, pero no se giró, pues quería decir algo más. No te pongas nervioso. Está increíblemente impresionado y sabe que tienes un equipo muy astuto que te respalda. Ten siempre cuidado, pero tengo plena confianza en ti. Se dio la vuelta y se alejó dando saltos, deteniéndose justo al final de su sala de privacidad. Nos vemos esta noche, Harry, esperó a que respondiera lo mismo y, con un breve gesto de la mano, regresó, prácticamente saltando por el pasillo para volver al escenario. Harry deshizo sus hechizos de privacidad, permitiendo que Iván lo viera y se acercara. El hombre se sentó lejos de él y solo intercambiaron un apretón de manos a modo de saludo. Harry repitió todos los hechizos de privacidad y esperó a que Iván diera el puntapié inicial. Mientras esperaba, observó cómo el escenario se transformaba. Se levantaban paredes de espejos con barras de soporte, la iluminación se intensificaba en lo alto y los instrumentos se elevaban, como si surgieran del aire, y se preparaban, aunque no había nadie para tocarlos. Un piano empezó a sonar, aunque Harry no podía verlo. El sonido provenía de todas partes a su alrededor y de todas partes a la vez. Todas las chicas del escenario se colocaron en sus puestos, Natalia atrás a la izquierda, cuando el instructor empezó a gritar. Atrás, más atrás, Natalia y los otros tres de la tercera línea de bailarines retrocedieron un par de medios pasos y el instructor gritó. Bien, esperen ahí. Las pocas notas lentas comenzaron a progresar, tomando ritmo y comenzando a crecer, pero el ritmo era lento y tranquilo, un hermoso comienzo artístico, aunque Harry no tenía ni idea de cómo describir este estilo musical. No tenía experiencia con la música clásica mugle. Sonaba como una canción que podría haber escuchado en alguna tienda elegante, unas a las que Petunia nunca le habría permitido entrar. Revisen brazos, pies, líneas, gritó la voz dominante de la mujer que dirigía el equipo. Harry observó cómo Natalia formaba una O con los brazos extendidos hacia las caderas, casi como si sostuviera una pelota grande. Luego, al levantar los brazos por encima de la cabeza, se puso de pie, estirando el cuello para seguir la mano que dirigía. El brazo delantero se estiró y el torso se adaptó a él, levantando la pierna trasera mientras mantenía el equilibrio y se ponía de puntillas. Brazo izquierdo, mantén esos brazos arriba, gritó una vez más la mujer severa. Esa es Madame Beaufort, dijo Iván, con su voz grave rompiendo el silencio entre ellos. Era consciente de a quién miraba Harry sin siquiera girarse. Tuvo una larga y distinguida carrera en la Salle Le Pelletier, el ballet de la Ópera de París, y aspira a convertirla en una prestigiosa compañía de producción mágica, señaló con la barbilla a la mujer y siguió mirando hacia el ensayo, con la vista fija en los bailarines. He aceptado financiar su primera producción, una obra original, una versión de La Fuente de la Buena Fortuna, no sabía cómo, pero el hombre sonaba molesto, emocionado y disgustado al mismo tiempo. ¿Es extraño? Creía que Madame Lacroix también hacía pequeñas producciones, recordó a Harry haber oído hablar un poco del tema, pero no le había prestado mucha atención. Iván soltó un gruñido burlón. Producciones mugles realizadas por magos y brujas. Eso no ha cobrado impulso con el paso de los siglos y nunca lo conseguirá. Entonces, ¿por qué permitiste que Natalia se uniera al ballet? ¿Por qué financiar esta producción? Preguntó Harry, intentando comprender la opinión del hombre al respecto. Iván dejó escapar un profundo suspiro y la miró, con el labio superior levantado y el inferior ligeramente protuberante. Beaufort no está montando una producción mugle, dijo con desdén, como si fuera un insulto. Se ha pasado el tiempo descubriendo cómo hacer que el ballet sea mágico. Harry asintió lentamente. Comprendía que a los sangre pura no les interesara una forma de arte esencialmente mugle. Encontrar una manera de hacerlo más mágico tendría sentido, aunque, si lo entendía bien, Iván Pavlov no creía necesariamente en ello. En cuanto a mi hija, muchas familias de sangre pura encuentran pasatiempos que contribuyen al desarrollo de sus hijos. Muchas familias envían a sus hijas a Madame Lacroix. Además del beneficio obvio de aprender a bailar, se les enseña disciplina, tienen oportunidades para conectar y aprenden el valor del trabajo duro y la perseverancia, entre otras cosas. Hizo una pausa y dejó escapar una mezcla de suspiro y gruñido. Natalia no lo tomó como un pasatiempo.
Se convirtió en su única pasión, para gran consternación de su madre y mía. ¿Por qué? ¿Por qué preferirías que no le gustara tanto el ballet? Esperaba no estar presionando demasiado al hombre para que le diera más información. Toda la conversación había sido mucho más relajada de lo que Harry esperaba. Ni siquiera había rastro de negocios todavía. Bailar es un pasatiempo. Mira a Beaufort. Está en la cima de su profesión, o eso me han dicho. Si todo le saliera bien a mi hija, solo podría aspirar a lograrlo. Vivir en el mundo Muggle durante décadas y ser famosa allí por su baile. Pero entonces, cuando sea mayor, ¿qué le quedará? Ni fama ni fortuna, al menos no en el mundo mágico. Su habilidad no le garantizará una carrera respetable y tendrá muchas más décadas de vida sin nada a lo que recurrir más que a sus escasos ahorros y su familia. Fue una respuesta bastante clínica, fría, llena de hechos y la pura verdad. Harry pensó que, si Beaufort era lo mejor que podía hacer, la mujer dependía de la generosidad financiera de otros para intentar lograr algo. Era más probable que la familia Pavlov decidiera contribuir económicamente a que Natalia enganchara a Harry que cualquier otra cosa. A Harry le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Debería la búsqueda de Natalia evaluarse únicamente por las oportunidades financieras y profesionales que podrían surgir de la búsqueda de su pasión? Harry se perdió en sus pensamientos, siguiendo con la mirada a Natalia mientras giraba sobre las puntas de los pies, mientras bajaba la otra pierna y transfería el peso a ella, iniciando un movimiento rápido y lento a la vez. Sintió que sus ojos lo engañaban. La gracia y la elegancia con las que se movía la hacían parecer como si flotara suavemente, dejándose llevar por el viento, y a los demás también, por supuesto, pero su cuerpo se movía por el escenario mucho más rápido de lo que parecía. Pero ese pronto será tu problema, dijo, liderando el cambio de rumbo de la conversación. Cuando Natalia me dijo que demostrarías tu determinación, nosotros, jamás habríamos esperado a Malfoy precisamente. Y qué ingenioso, además, rió entre dientes con sarcasmo mientras se relajaba en su silla. Los labios de Harry se curvaron hacia una sonrisa, pero aún tenía dificultades con sus acciones. En el calor del momento, se había sentido justificado, incluso bien. Pero después, sus noches eran más inquietas de lo que hubiera deseado, preguntándose si había cruzado la línea o se dirigía hacia un abismo del que no podría escapar. La pérdida de la oportunidad de obtener conocimiento de ese hombre por la fuerza es, lamentable, pero es parte integral de la falta de pistas. Aunque su ausencia habría atraído demasiada atención, reflexionó en voz alta. Harry no quería cometer un desliz ni decir nada que pudiera ser usado en su contra. Había mantenido la boca cerrada, había tenido un control perfecto de sus reacciones físicas, pero esta era una situación demasiado precaria. El hombre a su lado era alguien sobre quien le habían advertido en múltiples ocasiones, y no debía subestimarlo. Espero que no le importe que Horace, Patricia y Quirrell trabajen juntos en el contrato de matrimonio. Mi representación legal también lo revisará. Harry no esperaba la reacción del hombre, pero no podía imaginar que le agradara tener a un oponente político negociando los términos de un matrimonio que usted quería concretar. Algunos acuerdos comerciales son agradables, otros, sin embargo, no lo son. Pero los negocios son los negocios y uno no rechaza buenas oportunidades por motivos personales, siempre que se puedan evitar, dijo el hombre con voz pasiva, sin apartar la vista del escenario, donde seguían realizando gestos complicados. Harry observó mientras completaban algunos movimientos giratorios, echó un vistazo a Iván que todavía estaba recostado en la silla a 2 pasos de él. ¿Cómo se ataca a un enemigo que es más fuerte que tú, más numeroso, con más recursos y, sinceramente, supera a tu bando en casi todos los aspectos? Harry simplemente formuló la pregunta sin rodeos. Sabía que Iván sería lo suficientemente inteligente como para comprender la situación, pero, con suerte, no sabía que Voldemort estaba a punto de regresar. Iván dejó caer la cabeza hacia su hombro izquierdo y giró el cuello para girarla y mirar a Harry. Su rostro era como una piedra, pasivo, duro e inmóvil. Su frente se arrugó, la única señal visible, aparte del movimiento de cabeza, de que reconocía las palabras de Harry. Bajó la barbilla y se dejó llevar por ella para volver a mirar el ensayo. Respiró hondo y un gruñido sordo acompañó la exhalación. Harry también se giró para mirar el escenario, apoyándose una vez más en la silla que tenía delante, aunque sus dedos agarraban con fuerza los apoyabrazos de su silla. No lo harás, retumbó la voz profunda de Iván después de un minuto de silencio entre ellos. Harry aflojó el agarre de su silla y giró la cabeza, mirando al hombre mayor, quien o bien lo ignoró o bien no lo notó. Estaba sentado, con la mirada fija al frente, los labios fruncidos y los brazos apoyados en los lugares designados para ello.
No puedes tomar medidas contra ellos abiertamente, eres más débil y perderás solo por desgaste. Si eso los incitara a tomar medidas abiertas por su cuenta, Harry no necesitó que Iván se lo explicara, y el hombre estuvo de acuerdo, dejando que sus palabras se apagaran. Si Harry seguía asesinando mortífagos, los que quedaran se darían cuenta rápidamente, sin importar la evidencia, y comenzarían a contraatacar. Para tener alguna posibilidad, necesitarías crear división en su bando. Tenerlos tan concentrados internamente, potencialmente incluso luchando entre sí, que se den cuenta de que es tu influencia externa la que guía sus acciones, llevándolos a su fin. Eso sonaba genial. Hacer que los mortífagos se volvieran unos contra otros. Parecía tan simple, pero lograrlo, no iba a ser fácil, si es que era posible. ¿Qué les causaría problemas? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Política? La mente de Harry daba vueltas a las ideas una y otra vez en su cabeza, pero no encontraba soluciones. Los bailarines de ballet estaban todos agachados sobre una sola pierna, su pierna libre extendida y apuntada, antes de fluir hacia su cuerpo mientras estaban de pie, su brazo más cercano se deslizaba, redondeado y casi tocando las puntas de sus piernas externas antes de ser llevado también hacia adentro, aunque las dos manos estaban entrelazadas sobre sus cabezas. ¿Pero cómo podría resolver ese problema? Harry no admitiría sin más que estaba condenado a morir y fracasar. Debía haber una manera de que su bando prevaleciera. Solo tenía que pensarlo. Su facción necesitaba una estrategia que realmente pudiera concluir con un final feliz. Frunció el ceño mientras seguía observando a las bailarinas practicar. Estaban de puntillas, justo en la punta, o eso le pareció a Harry, y, a falta de una palabra mejor, se balanceaban. Inmóviles, pero casi vibrando en el sitio, con el cuerpo completamente extendido, el cuello extendido y los brazos en una elipse apretada, al máximo alcance. Lo que necesitaba era una forma de separarlos, algo que fuera distinguible. Sus ojos seguían el baile en el escenario, pero su mente daba vueltas. Podía sentir que su subconsciente había tropezado con algo. Había oro a su alrededor, en alguna parte, solo necesitaba dejar que su mente trabajara. Podía sentirlo venir. Pero así las cosas, la atención de Harry se dirigió a los bailarines de forma más deliberada, no de la forma semiconcentrada en que los había estado observando. Merlín, eso parecía un infierno. Saltando de puntillas, Beaufort marcaba el ritmo de la canción a medida que la música crecía, las notas más graves se tocaban en el piano en largas medias notas, mientras que las octavas más agudas se impulsaban con corcheas y semicorcheas. Harry podía sentir cómo aumentaba la tensión de la canción, podía ver cómo el esfuerzo pasaba factura a los bailarines, la música avanzaba, avanzando hacia el crescendo, los peligros la acompañaban con fortaleza. Observó con los ojos entornados, mientras su mente intuía una idea. ¿Acaso la muerte de Lucius no demostraba ya lo divididos que estaban? ¿Eran los mortífagos vulnerables en otros aspectos? Lucius y los de su calaña no habrían estado organizando cenas con la escoria de abajo, seres despreciables como Greyback. ¿No estaban ya divididos? Sus ojos se abrieron de par en par y sintió que su corazón se aceleraba. Esto era aprovechable. La música no podía seguir creciendo, los bailarines no podían mantener el ritmo, y justo cuando la presión, al alcanzar su punto máximo, se desvaneció de repente. 2 compases de silencio, no se oyó música, ningún movimiento de los bailarines se produjo. Se pusieron de puntillas y esperaron, la mente de Harry paralizada con ellos. Sus pensamientos se centraron en una única solución. La voz de Beaufort fue lo único que interrumpió el instante congelado mientras contaba, instruyendo a sus pupilos. Alto, 2, 3, Y. Alto, 2, 3, 4 Y. Ahora. Había contado el primer compás, el segundo y el cuarto tiempo, alargándolo hasta que su voz potente lo devolvió a la acción. Los bailarines giraban, uniéndose al hacerlo. Cuando estaban cerca, entrelazaban los brazos, sus movimientos perfectamente coordinados. Pies, brazos, hombros, cabezas y torsos trabajaban en perfecta coordinación entre las 3 filas de bailarines. Giraban, se unían, se inclinaban y se sumergían en un sentido, y luego en otro, siempre juntos, siempre en sincronía. Mientras tanto, la música seguía su ritmo. Había alcanzado su máximo esplendor, se había desvanecido hasta desaparecer y luego se había recuperado, como si un excursionista hubiera corrido a toda velocidad para alcanzar la cima de una colina y se hubiera quedado atónito ante lo que veía. Sin palabras, sin aliento, los retuvieron hasta que su cuerpo se puso en movimiento y estaban retozando alegremente con sus amigos en una meseta montañosa de felicidad.
Harry permaneció hipnotizado, perdido entre la increíble vista que estaba presenciando y su mente cimentando los cimientos iniciales de su plan. Cuando se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en el asiento frente a él, no tenía ni idea. Su barbilla se había unido a su mano y sus ojos estaban clavados en Natalia, observando, absortos por lo que tenía delante. Sabía de ballet, sabía que era un arte, pero, esto. Su corazón latía con fuerza y sus labios sonreían. Era un simple consejo, pero no podía quedarse allí, ya no. Tenía que irse, tenía que reflexionar sobre ello. A sus asesores no les gustaría, no querrían que lo intentara. No era algo que pudiera hacer solo, no podía ignorarlos y simplemente tomar una decisión ejecutiva, que resultara en una acción decisiva, quizás impulsiva, como la que había tomado con Malfoy. Aunque la muerte de Malfoy podría más tarde ser considerada como la chispa que desató las llamas de una segunda guerra de sangre, si siguió adelante con esto. Sería un plan táctico brillante bien ejecutado, un plan estratégico que guiaría al menos las etapas iniciales del conflicto, o bien sería un error de proporciones épicas que le costaría la vida a él y a cualquier otra persona involucrada. Harry ya no podía quedarse allí sentado. Se levantó y le ofreció la mano a Iván. Tengo que irme. Gracias por la charla, mantuvo un tono más neutral, pero no pudo evitar que se le escapara algo de felicidad. Iván se levantó y le estrechó la mano, gruñendo al hacerlo. Parecía molesto y sorprendido por la repentina partida de Harry. Antes de soltarle la mano, tenía una última cosa que decir. El contrato de cortejo aún puede firmarse. Siéntete libre de usarlo mientras las negociaciones continúan. La mano de Harry casi se aflojó. Aún tenía ese maldito contrato en la cámara. ¿Por qué querría Iván que lo firmara? Pasó junto al hombre y salió de la fila. Caminó de lado, casi hacia atrás, al salir, con ganas de ver más del ensayo, aunque sabía que tenía que irse y dejar de tentar a la suerte. Un solo error podía salir caro, y todo había salido bien. Lo único que quedaba por averiguar era por qué había vuelto a mencionar el contrato de cortejo. Eso lo desconcertó, lo preocupó y lo puso nervioso. Su euforía anterior, al finalmente tener una idea, se disipó, y sus preocupaciones por la familia Pavlov no disminuyeron ni un ápice. Echó un último vistazo al escenario. Los bailarines giraban y giraban, entrando y saliendo, las líneas se cruzaban y, de alguna manera, ninguno chocaba. Se veía hermoso, vibrante y muy preciso. Harry salió del teatro con un último pensamiento. Dios mío, cómo se estaban complicando las cosas. XXXXXXXXXXXXX Harry había regresado a Hogwarts, las puertas estaban abiertas y por eso decidió entrar. Necesitaba tiempo para dejar volar sus pensamientos. La pregunta más frecuente era dónde estaba el límite entre la brillantez y la locura. ¿Había superposición? ¿Era un diagrama de Venn y no una frontera entre ambos? ¿Tuviste que estar un poco loco para ser brillante? La línea debe estar borrosa, pensó Harry. Su mente corría y no podía quitarse esa idea loca de la cabeza. Sentía que definitivamente era la idea correcta. Antes de darse cuenta, llegó al castillo y la cacofonía de ruido que emanaba del gran comedor confirmó que aún era hora de almorzar. Se giró para dirigirse al pasillo y, justo al dar su primer paso decidido, oyó una voz que lo llamaba. Fue como si todo su cuerpo suspirara a la vez, una sensación de ahora. ¿Tenía que ser él? Hola, señor, le dijo respetuosamente a Dumbledore. El hombre tenía esa sonrisa exasperantemente paciente en su rostro. «Qué suerte la mía de encontrarme contigo, incluso camino a almorzar», preguntó como si no lo supiera y como si se tratara de una casualidad real. Aunque era posible, Harry pensó que era más probable que el director supiera de su llegada y se dispusiera a interceptarlo. De nuevo, podría ser una coincidencia, pero no creía que existieran las coincidencias tratándose de Dumbledore. Sí, Harry dio una respuesta simple y neutral. Ah, yo también, bajó la barbilla y le dirigió a Harry una mirada paternal. ¿Te apetece acompañarme? No creo haber tenido antes a una persona de edad para atenderme en la mesa del profesorado. Sus ojos brillaron alegremente mientras se acariciaba la barba pensativo. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Pensó que Dumbledore lo convencería de ir a una comida privada, no de acompañarlo en público, nada menos que a la mesa de los profesores. Claro, ¿por qué no? Podría ser divertido. Harry siguió al director al comedor y sintió que la mirada de todos se posaba en él. El joven Parcel miró a su alrededor. Vio a sus compañeros de Quidditch en la mesa de Gryffindor, Fleur entre ellos, y, en la mesa de Hufflepuff, vio a Cedric y Cho, sentados junto a Susan, Anna y Daphne. La heredera Greengrass captó su mirada y le dirigió una mirada interrogativa.
Se encogió de hombros y volvió la cabeza hacia el venerable hombre que tenía delante. Dumbledore llegó a su sitio, sacó su varita y la movió con un movimiento rápido. Su silla habitual se movió hacia atrás, apartándose. Con un elaborado gesto, conjuró una réplica exacta de la silla que acababa de retirar, solo que más pequeña, dejando espacio para Harry perfectamente situada frente al plato que le habían asignado. Dumbledore se sentó y se giró hacia Harry, arqueando ambas cejas expectante. Harry sacó su varita de la funda y lo imitó lo mejor que pudo. Hizo un gesto exagerado con la varita y, en silencio, conjuró una silla idéntica a la de Dumbledore, solo que con los escudos de las casas Potter y Black en el respaldo. Se sentó y el director le dedicó una sonrisa amable. Aunque nunca dudaría de la palabra de Minerva, siempre es bueno ver que se jacta de tu habilidad para la transfiguración. Me atrevería a decir que es una buena conjuración para alguien de tu edad. Harry le devolvió la mirada, con los labios curvados en una sonrisa. Me alegra que pienses así. La profesora McGonagall ha sido una excelente tutora y he trabajado duro bajo su dirección. Eso he oído. Filius ha hecho excelentes comentarios sobre tu progreso. Me hacen creer que tu progreso con ambos es nada menos que asombroso, elogió Dumbledore, usando con naturalidad magia sin varita para levitar comida sobre su plato. Harry observó y vio que la mirada de Dumbledore se dirigía a su cuchara. Harry puso los ojos en blanco. ¿Iba a ser esto como una extraña prueba mágica? Había dedicado tiempo a hechizos sencillos sin varita, principalmente a recuperarla, levitar y desterrar. Se concentró y empezó a hacer lo mismo, aunque tenía que dirigir con las manos y no solo levitar comida sin movimientos de varita. Cuando Harry terminó, Dumbledore empezó a usar su magia sin varita para alimentarse. Lo miró fijamente y lo observó. Ante otro reto, insistió. Esto era más difícil, requería más concentración y un control cuidadoso. No quería que se le cayera algo en el pecho, estando sentado frente a todo el colegio. Descubrirás que, si sigues haciendo casi todas las tareas sin varita, tu control aumentará rápidamente y las dificultades desaparecerán enseguida. Es un poco pesado, pero a la larga vale la pena, le sermoneó amablemente el director, dándole algunos consejos prácticos. Harry le agradeció la propina y giró la vista para observar lo que sucedía en el gran comedor. Sus ojos verdes se posaron en la mesa de Gryffindor y se encontraron con los hermosos ojos azules de Fleur. Sus labios estaban fruncidos y lo miró con indiferencia y lo que él creyó una breve mirada de anhelo, antes de desvanecerse. Harry sostuvo su mirada hasta que su rostro se quedó en blanco, sus párpados se cerraron rápidamente uno tras otro y entonces bajó la vista hacia su comida, mientras su tenedor la movía inútilmente. Harry suspiró y observó el resto del comedor. Finalmente, llegó a la mesa de Slytherin y vio a Draco haciendo algo sorprendentemente similar a lo que Fleur había estado haciendo. Su tenedor hacía un molino alrededor de su plato, sin que nada llegara a su boca. Su piel estaba más pálida de lo normal y tenía profundas ojeras. La culpa lo invadió hasta que la aplastó sin piedad, sin permitir que lo molestara. Lucius era un hombre que voluntariamente liberó parte del alma de Ridley en una chica de primer año. Él fue la razón por la que un basilisco casi mató a varios estudiantes. No se sentiría culpable por eso, sus labios se apretaron y sus fosas nasales se dilataron mientras pensaba eso. Ah, veo que has notado al preocupado señor Malfoy. Me han dicho que ha estado notablemente callado. Severus lo vigila de cerca, pero la pérdida de su padre lo está afectando mucho, perder a un padre es una tragedia. Harry dejó de levitar su siguiente bocado cuando escuchó esa última palabra, cayó de nuevo a su plato. ¿No lo dirías, Harry? Le preguntó Dumbledore, mientras sus ojos azules miraban a través de sus gafas al joven Malfoy. No estoy seguro de llamarlo una tragedia en este caso, dijo Harry con neutralidad. Empezó a usar magia sin varita para comer de nuevo. ¿No lo crees? Fue un miembro clave de Wizengamot, aunque no estuvieras de acuerdo con sus posturas políticas, e incluso bajo el escrutinio minucioso del Dmle, se mantuvo limpio desde la caída de Voldemort, replicó Dumbledore, con un tono más curioso que otra cosa. ¿Sus pecados pasados no tienen importancia? ¿Su papel en el diario de Ridley no significa nada? Replicó Harry con dureza. Ah, esas acciones tuvieron consecuencias. Sus bóvedas pagaron caro lo primero y perdió toda influencia que tenía con los directores de Hogwarts. Ambas acciones tuvieron consecuencias. Harry dejó de comer y miró al hombre con incredulidad. Un tirón de orejas, como mucho. Susurró Harry furioso. ¿Crees que merecía su destino? ¿Ser asesinado a sangre fría, en su propia casa? Ahogarse no es una forma rápida ni indolora de irse y que su asesino se vaya al infierno, sin que nadie se entere.
¿Crees que esto es justo? ¿Que su esposa haya perdido a su marido y su hijo a su padre? Su voz no delataba si realmente creía lo que decía. Harry sacó su varita de debajo de la mesa y puso algunos hechizos de privacidad, pensó que no tendría necesidad de hacerlo pero no quería que lo escucharan y quién sabía hacia dónde se dirigiría la conversación a continuación. Dumbledore notó la magia y reconoció que no tenía problemas con ella con un sutil movimiento de cabeza. Ese hombre era un mortífago. Liberó un maldito basilisco en la escuela. ¿Qué habría pasado si hubiera abierto la vista en este pasillo? Que ocurriera un milagro y que Fawkes me salvara de morir no justifica sus actos. ¿Y que fuera tan astuto como para no ser atrapado desde entonces? Fue la protección de Fudge, su oro y el miedo que la gente tenía a sus represalias lo que le impidió estar en Azkaban, donde pertenecía. No puedes decirme que de verdad crees que era inocente y que lo ha mantenido así desde entonces. Harry hervía de rabia por dentro. Odiaba jugar a ese juego con Dumbledore. Odiaba cómo el hombre siempre le mostraba un lado irracional. Podía sentir el zumbido de su magia, podía percibir su agitación y el deseo de hacer algo para librarse de esa molestia. La aplastó. Luchar contra el hombre sentado a su lado era una locura. El mundo no está lleno de santos y gente maravillosa. Siempre hay quienes trabajan por sus propias ambiciones egoístas, Harry. Lucius siempre estuvo atado de pies y manos por sus vínculos con Fudge. No pudo dirigir ni controlar las cosas cuando apoyó a un ministro incompetente. Además, el verdadero poder residía en los jefes de departamento. Con Amelia supervisando el GMLE, los pequeños planes de Malfoy siempre tendrían un alcance limitado. Las conspiraciones de Lucius nunca fueron más que bidimensionales. Cuando oí que estaba enfrascado en una pelea con los Weasley, una pelea Muggle, nada menos, fue más que evidente que había un plan en marcha. Ya había oído que intentaba sembrar las semillas que germinarían para mi expulsión de Hogwarts si algo ocurría. Dumbledore casi reprendía con su tono. Básicamente se burlaba de Malfoy por ser un enemigo fácil de controlar, uno cuyos movimientos se podían explicar fácilmente. Le vino a la mente la imagen de Dumbledore sorprendiendo a Malfoy metiendo la mano en el tarro de galletas otra vez. Ambos sabían que solo recibiría una reprimenda severa antes de intentarlo de nuevo, solo para que el siempre vigilante Dumbledore lo atrapara de nuevo, repitiéndose el ciclo hasta la saciedad. La Cámara de los Secretos cuenta con protecciones antiguas que jamás han permitido que ningún director la encuentre ni la selle. Eso no significa que, a lo largo de la historia de Hogwarts, hayan permitido que algo así sucediera. ¿Sabías, por casualidad, que hace siglos se desarrolló una protección para que la mirada de un basilisco petrificara, pero no matara? Harry negó con la cabeza lentamente. Lo que Dumbledore le había dicho básicamente era que Malfoy era el testaferro malvado que dejaste en el poder solo para tenerlo bajo control. Sabías que no te engañaría ni haría nada malo. Simplemente te mantendrías un paso o dos por delante de él y no tendrías que preocuparte por ninguna conspiración nefasta. Si bien puede ser beneficioso para nuestra sociedad no tener hombres así en el poder, siempre los habrá, siempre los ha habido, a lo largo de la historia Muggle y mágica. Las palabras de Dumbledore fueron punzantes. Él, como mínimo, sospechaba que tenía algo que ver con Harry. Parecía un sermón demasiado pesado sobre consecuencias imprevistas y castigos por acciones precipitadas. La comida continuó mientras Harry reflexionaba sobre las palabras del anciano. Se preguntó si había cometido algún error garrafal. ¿Había eliminado a un jugador peligroso o había matado a un chivo expiatorio que parecía un villano competente, pero que, en realidad, no era capaz en absoluto? Esto sería algo que tendría que hablar con Horace y Quirrell. Ellos sabrían mucho mejor que él si la afirmación de Dumbledore era correcta o no. Supuso que habría algo de cierto en la idea, pero así parecía funcionar el discurso político. Todo podía ser correcto, desde el punto de vista adecuado. ¿Le importa si le hago una pregunta personal, señor? Preguntó Harry tras pensar un rato y darle vueltas a la comida. ¿Me corresponderías si te pido una después? Nada demasiado intrusivo, por supuesto, volvió a sonreír con amabilidad, y Harry accedió. Muy bien, pregunta, Harry. Harry asintió y se lanzó a por ello. Quería preguntar sobre la supuesta relación infiel entre Grindelwald y él. Bueno, señor, he estado lidiando con ofertas políticas, y, me pregunto cómo ha logrado mantenerse soltero todo este tiempo. Seguramente le habrían bombardeado con ofertas. Harry dudaba un poco y no quería preguntar directamente si la vida amorosa del hombre se regía por rituales o no, como había teorizado Apolline. Dumbledore rió levemente y se llevó la mano a la boca, presionando una servilleta contra sus labios.
Aunque no escuché ninguna pregunta, apuesto a que te gustaría saber por qué no tuve ningún romance en mi vida. Sí, respondió Harry simplemente, un poco avergonzado de no haber logrado hacer una pregunta. Bueno, eso no es tan difícil de responder. Cuando era joven y un hombre codiciado, como tú, estaba demasiado absorto en mis estudios como para considerarlo. Rechazaba ofertas una tras otra, sin siquiera molestarme en responder, pues estaba demasiado absorto en mis propios asuntos. Tomó un sorbo de jugo de calabaza, sin molestarse en levantar la taza, sino que se llevó la cantidad exacta de líquido que quería directamente a la boca, en un chorro constante, como si lo bebiera de una copa. Harry sonrió y decidió que era algo que intentaría, pero no delante de todos. Dumbledore ya lo habría superado si esto fuera una competición, pero iba camino de mejorar sus trucos, o eso creía. De joven, experimenté lo más parecido al amor con alguien que no era de mi familia. Se acarició la barba pensativo y continuó. Había afecto entre nosotros. Nuestro amor compartido por la magia, nuestro afán por traspasar los límites de lo posible, por descubrir cosas nuevas y explorar las profundidades del conocimiento de quienes nos precedieron. Hizo una pausa y tomó otro trago, esta vez llevándose la copa a los labios. Harry escuchó atentamente. ¿Era cierto el rumor sin fundamento que le había contado a Pauline? ¿Él y Heller Grindelwald eran así juntos? ¿Habían sido amantes? La verdad, Harry, es que aunque he sentido afecto por otros, ninguno ha sido romántico. Tengo muchos a quienes les tengo un gran cariño, incluso amor, por desgracia, ninguno ha sido romántico. Minerva y yo, diría, nos tenemos un gran cariño, pero es una cercanía de colegas de toda la vida, de una amistad que ha superado muchas pruebas. Harry lo asimiló. En cierto modo, encajaba perfectamente con lo que Pauline había sugerido. Dumbledore no tenía amante y, por lo tanto, nunca pudo amar a nadie. En otros sentidos, podía interpretarse como un hombre más absorto en sus estudios que en cualquier otra cosa. Podía imaginar fácilmente a alguien como Víctor o Natalia casados con su carrera y sin preocuparse por una vida amorosa. Harry miró a Dumbledore y vio que lo observaba con ojos divertidos. Como no hiciste ninguna pregunta, no respondí la mía, señaló. Volviendo al tema, de joven me interesaban demasiado los estudios y, para cuando lo hubiera considerado, ya no tenía nada que ganar con un partido político que no pudiera conseguir por mi cuenta. Harry volvió a comer, reflexionando sobre lo que acababa de oír. Notó que era divertido comer usando magia sin varita. Intentar desmembrar carne con magia, o cortarla, era un ejercicio interesante. Requería un control preciso, e intentar hacerlo de forma que pareciera que la estaba levitando, como hacía el director, era todo un reto. Espero que no les importe mi curiosidad, hacía muchos años que no veía una pareja tan bien hecha como ustedes y la señorita de la Cour. Si no les importa que lo diga, ambos son fuertes, voluntariosos, inteligentes, y decir que poseen habilidades mágicas sería quedarse corto. Con todo eso y su buen carácter, pensé que se habrían casado, dijo con voz suave, y si no hubiera sido él quien estaba fisgoneando, algo que Harry había permitido expresamente, podría haber sonado arrepentido. Harry esbozó una sonrisa tímida. ¿Había alguna pregunta, director? La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos, aunque la idea no les hizo gracia. Terminando su última risa suave, he visto que ustedes dos han estado distantes, pero ninguno parece tener un problema duradero con el otro. La has mirado con anhelo y ella te ha dado miradas similares, disimuladamente, desde que comemos juntos, observó, de nuevo, sin hacer ninguna pregunta. Harry había dejado de comer nuevamente en este punto, su barbilla estaba dirigida hacia su cuerpo y sus ojos estaban firmemente fijados en su plato. Esta vez su levitación era solo mover la comida alrededor de su plato. ¿Pasó algo entre ustedes, personalmente, o hubo una decisión política de no perseguirla? Harry tragó saliva y no quiso responder. El hombre a su lado había sido franco en su respuesta y se sentía obligado a corresponder, como se había comprometido. Con un suspiro escapándose de sus labios, respondió. No le gustó cuando le informé de que también negociaría con otra parte. Patrice lo supo primero y se lo dije a Fleur en cuanto decidí hacerlo. Harry se detuvo y miró a la hermosa rubia plateada que ahora reía con el trío de cazadores. Fleur debió sentir su mirada fija en ella, y sus ojos azules se encontraron con los verdes de él. Lo miró, sin la ira previa. Su mirada se suavizó y su expresión era tierna, una mezcla de disgusto y abatimiento. Harry la observó mientras se giraba y le decía algo a Katie, quien estaba sentada justo a su lado, antes de que se disculpara, se levantara de la mesa y saliera del comedor. Harry la observó irse y no continuó respondiendo, sabía que los agudos ojos de Dumbledore no se habrían perdido ese intercambio silencioso.
Suspiró una vez más, algo que hacía con demasiada frecuencia mientras pensaba o estaba cerca de Fleur. No fue una ruptura tan grave, me gustaría estar con ella y creo que Fleur todavía me quiere, pero, Harry se tragó las emociones que lo embargaban. Pero he tomado una decisión y entiendo que no esté dispuesta a aceptar que también haya una relación política. Harry seguía mirando por las puertas del gran comedor, hacia el lugar donde pudo ver a Fleur por última vez. Por mucho que la hubiera apartado de su mente, por mucho que hubiera evitado verla, cuando la vio. Joder. No se suponía que doliera así. Era tan fácil hablar, pero no actuar. Mentalmente, había encontrado razones que consideraba realistas y racionales por las que no sería difícil alejarse de su amor. En cierto modo, no lo era. Cuando estuvo con Natalia, ese mismo día, y más tarde esa noche, ella había alejado de su mente la idea de extrañar a Fleur. Pero cuando la recordaba, o, cuando estaba en su presencia, sobre todo en su presencia, la extrañaba terriblemente. Quería volver a cómo eran las cosas. Podría haberse acercado sigilosamente por detrás, abrazarla y besarla. Tal vez, con suerte, ella giraría la cabeza y sus labios se encontrarían. Maldita sea, eso dolió, se le encogía el estómago solo de pensarlo. No se atrevió a cerrar los ojos y arriesgarse a que una imagen de esa escena apareciera en el instante en que los cerrara. Suspiró de nuevo. Sí, esto se estaba convirtiendo en una horrible costumbre, suspirar todo el tiempo. Puede que no suene bien viniendo de mí, pero, viniendo de un hombre que nunca ha sentido amor romántico por otra persona, me lo pensaría 2 veces antes de dejar pasar una oportunidad así. El amor solo se da una vez, y el amor verdadero, es mágico en sí mismo. Dumbledore guardó silencio y Harry se giró para mirarlo. Un consejo de amor de alguien que nunca lo ha experimentado, casi resopló. No fue la política lo que te salvó de Tom, ni el oro ni la magia. Fue el amor, Harry. El amor derrotó a un monstruo. El amor te protege de él, hasta el día de hoy. No lo descartes, no te burles de él ni menosprecies sus poderes milagrosos. Había una sinceridad en su voz ahora, una profunda sensación de urgencia. No era Dumbledore probando sus habilidades con magia sin varita, ni un hombre juguetón ni alguien que intentara ocultarle algo. Creía que esta era una lección que Harry necesitaba escuchar, una que debía tener en cuenta. Y eso le dio motivo para reflexionar. ¿Cuál era su objetivo? ¿Intentaba que Harry y Fleur se unieran? Le daba consejos sinceros, queriendo que Harry experimentara algo que se había perdido en la vida. El director parecía sincero, incluso sincero. Harry frunció el ceño. Era difícil saberlo, pues, por lo que sabía, intentaba presionarlo hacia una pareja que él preferiría. Respiró hondo y se concentró. Pensar en Fleur y preocuparse por los motivos de Dumbledore le dificultaba mantener la mente despejada y centrada, algo que necesitaba ahora mismo, y en cualquier momento, siempre que hablara con el director. Creo firmemente que si Tom hubiera experimentado el amor puro y sin adulterar, de su madre, de su padre o de una pareja romántica, nunca se habría convertido en el monstruo en el que se convirtió, dijo Dumbledore en voz baja, con cansancio y una voz cargada de arrepentimiento. Quiero algo diferente para ti, Harry, hijo mío, dijo Dumbledore, mirándolo fijamente. Esta ya no era una conversación amable y educada. Esto era lo que Dumbledore había deseado, por eso se encontraron casualmente en la entrada del castillo. Lo presiento, Harry. Siento que estás llegando al final de tus rituales. Su mirada se tornó seria y algo entre ellos se endureció. He sentido esta progresión antes, sé que has encontrado algo que también encontró el joven Tom Riddle. El aire entre ellos cambió, la magia lo saturó y su presencia se volvió abrumadora, abrumadora. Lo sé, Harry, lo he sentido antes. Hubo un cambio definitivo entre ellos. Harry podía sentir el poder del hombre sentado a su lado. Era un océano, un auténtico generador de magia, tan controlado que, aunque se flexionaba, Harry no se sentía amenazado en absoluto. Este era el maldito Albus Dumbledore, este era el único mago capaz de neutralizar por sí solo la presencia de Voldemort en el campo de batalla, el Albus Dumbledore que puso fin a una guerra con un solo duelo. Tú también has hecho rituales, lo sé, desafió Harry, sin retroceder, ninguno de los dos amenazándose, ninguna de sus magias siendo aprovechada para estar lista para atacar, la propia magia de Harry respondiendo a su llamado, sin permitir que lo invadieran. Sí, dijo Dumbledore con voz profunda y autoritaria, sin reticencia alguna. 7 congéneres de joven, aunque mayor que tú, y 14 más antes de enfrentarme a él, antes de derrotarlo. Harry sintió que sus cejas intentaban alcanzar la línea del cabello. Eso era una admisión inesperada.
Pero los míos fueron el resultado del esfuerzo conjunto de dos de las mentes más prodigiosas de este siglo y el apoyo de los Flamel, los únicos dos que habían sobrevivido desde antes de que los rituales fueran casi olvidados. Solo hice 3 series de 7, no 7 series de 7. Mierda. Sabía perfectamente lo que Harry hacía. Conocía el vínculo con Voldemort y sabía la cantidad exacta de rituales que realizaba. El hombre poderoso a su lado no iba a ceder. Era una confrontación, una que él deseaba, buscaba y ahora estaba consiguiendo, metiéndose en medio de la mesa del profesorado, justo delante del gran comedor de Hogwarts. Harry estaba absorto en esto y ningún estudiante lo sabía. Tu magia es errática. Es inestable. Al llegar a la última, empeorará. No queda más remedio que completar tu conjunto. Cualquier fallo será catastrófico. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Completa el 48 y tu magia se desintegrará, te corromperá y te corromperá hasta convertirte en un cascarón de lo que eras. Harry sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. Ya lo sabía. Si no completaba la serie, estaba perdido. No había otra opción. Era como preparar una poción. Mientras sigas añadiendo ingredientes a la mezcla, aplicando calor y siendo cuidadoso y preciso, la mezcla no te explotará en la cara. Sin embargo, si la mantienes al fuego constantemente, o si empiezas a añadir ingredientes al azar, con el tiempo se desestabilizará y tendrá resultados horribles. Haz 50 y te pasarás el resto de tu vida intentando completar 3 series de 7 rituales, una cantidad inimaginable. Puedes seguir haciendo rituales a un ritmo regular, incluso puedes reducirlo a una vez por semana, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podrías mantenerlo estable? Harry mantuvo la boca cerrada, Dumbledore aún no había concluido su punto, aún no había llegado al meollo del asunto, pero pronto lo haría. Rezo, Harry, rezo para no haberte visto desperdiciando tu vida adentrándote en una magia que a tu edad no puedes ni siquiera imaginar. Quizás soy yo quien ha fracasado, una vez más, quien ha fracasado en educarte para que sepas más que esto. Pareció cansado y afligido por un instante que pasó rápidamente antes de que su firme determinación se recuperara y continuara. No pude evitar que Tom cruzara el umbral, no pude limitarlo a 49 rituales una vez que empezó. No pude evitar que los comenzara, y tampoco lo he hecho contigo. Albus Dumbledore se levantó, empujando su silla hacia atrás. Las patas de madera rasparon el suelo de piedra. Que sepas esto, Harry Potter. He derrotado a un señor oscuro. He resistido a un segundo y no lo haré. No veré el ascenso de un tercero. Dumbledore se volvió oscuro y pesado, sombrío y decidido, duro e inquebrantable, su rostro tallado en piedra, sus ojos azules congelados e implacables. ¿Sabe esto, Harry Potter? Cuando cumplas 50, acabaré contigo. Dumbledore apuñaló con su varita, y los hechizos de privacidad de Harry se hicieron añicos, derritiéndose como si acabara de clavar un cuchillo caliente en mantequilla. Dumbledore levantó el brazo que no sostenía la varita por encima de la cabeza, en perfecta sincronía con Fawkes, que descendía en picado, solo Merlín sabía de dónde. En cuanto se tocaron, ambos desaparecieron en una bola de fuego. Todas las miradas en el salón se volvieron hacia Harry, hacia un Harry Potter que observaba el lugar de donde acababa de salir el hombre reverenciado, atónito y tambaleándose por la amenaza que acababa de ser pronunciada, una amenaza que creía, con cada fibra de su ser, que se llevaría a cabo. Su respiración era errática, tenía la boca abierta y sentía miedo, comprendiendo, por primera vez, la afirmación tantas veces repetida. Dumbledore es el único mago al que ya sabes quien alguna vez temió.